Comienza la grabación. Bueno, cuadros de oferta y utilización y la matriz insumo-producto. Este sistema de información, estos cuadros de información presentan información que sirve para la elaboración de las cuentas nacionales. Son la herramienta que se utiliza para cuantificar la actividad económica periodo tras periodo. Y de esta forma, eh, bueno, se considera el compañero Ricardo Noriega, enseguida voy a quitarle su falta. Y de esa forma, estos elementos de los cuadros de oferta y utilización son la materia prima para poder cuantificar la actividad económica. Cabe hacer mención que esto está muy vinculado al año base de las cuentas nacionales, teniendo en cuenta que las metodologías que son emanadas por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y el Fondo Monetario Internacional, van cambiando, y de esa forma, como va cambiando las metodologías, es necesario un ajuste periódico de las cuentas nacionales. Es por eso que periódicamente se cambia el año base al mismo tiempo que se adoptan las nuevas metodologías emanadas por el ONU, por la ONU y el FMI. Entonces, de esta forma, incluso existe un ranking de cuáles son los países que tienen el año base más reciente y que da a entender que están adoptando de mejor manera, están adoptando más rápido las nuevas modificaciones en las metodologías para el registro de las cuentas nacionales. El cambio que ocurrió en el INEGI se da en el 2017, cuando se utiliza el 2013 como año base. Entonces, dando estas pautas y también van a encontrar una definición de cuentas nacionales muy apropiada en el capítulo 1 del libro del INEGI, pasamos a tocar el tema de los cuadros de oferta-utilización. ¿Qué son estos cuadros de oferta-utilización? Que, como pueden ver en la pantalla, están abreviados con COU, cuadros de oferta-utilización. Vamos a decir que es un conjunto de matrices que describen magnitudes de las corrientes interindustriales, es decir, que van a cuantificar las transacciones que se dan dentro de las ramas de producción. Y decimos que está en función a la producción de cada sector económico. Vamos a definir que hay sectores en la economía y a grandes rasgos los vamos a definir en el sector primario, el sector de bienes industriales y el sector de servicios. Una pregunta que quisiera hacer a todos los compañeros. Se les está mencionando que son un conjunto de matrices. Matriz es un concepto matemático. Quisiera preguntar a los compañeros si estando en la preparatoria o ya en sus clases de la universidad tomaron clases de álgebra matricial. Compañeros. Profe, yo las vi, pero no las vi con ese nombre. ¿Cómo las vio? ¿Con álgebra lineal de repente? Ajá, es que era como solución de ecuaciones por ese método, pero Muy bien. no me dijeron explícitamente que era matriz. Bueno, está bien. Vamos a definir qué es una matriz. Una matriz simplemente es un arreglo de números que puede ser en filas o columnas. ¿Alguien más que haya visto previamente algo de álgebra lineal o álgebra matricial? Compañeros. Bueno, según lo que yo supe, igual no tuve como otra álgebra matricial, como usted lo dijo, sí fue en sí lineal. En ese Ajá. nada más supe que es nada más el acomodo como tal de las ecuaciones en que se pueden sumar y multiplicar de diferentes formas. Es lo único que, es lo que me acuerdo. Ah, mira, muy bien, está bien. Entonces,
sí tiene algo de tal vez experiencia con respecto a álgebra lineal. ¿Alguien más, los compañeros? ¿O será que nunca vieron algo de álgebra lineal? Compañeros. Bueno, para No, profesor, no que yo recuerdo. hacerles tal vez recuerdo un poco de álgebra lineal, podemos escribir, por ejemplo, un vector. Sea el siguiente vector que van a ver en la pantalla. Es un número 2, un número 3 y un número 4, los cuales están ordenados en lo que se denomina un vector columna. Un vector también puede ser fila. Pensemos, por ejemplo, en un 5, 4, 3. Estaremos hablando de un vector fila. Como pueden ver, simplemente es un arreglo de números, es decir, una columna de números y una fila de números. Imagino que lo que ustedes me comentan, por ejemplo, que vieron una ecuación que está expresada de la siguiente forma. Está x más 2 es igual a 4. Y, por ejemplo, y más 3 es igual a 5. Ese es típicamente como un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones, ¿no es cierto? Y esa ecuación se la podría resolver de la forma matricial. Para eso hay que reexpresarla en forma matricial. ¿Cómo se reexpresa? Simplemente se toman los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente de x? Compañeros. Es 1. 1, muy bien. 1 más, error, no es más, sino simplemente, vamos a decir, 1 y 2, no quiero anotar, ahora sí, no quiero anotar. No, tengo que desactivar el borrador. No tomo texto. Bueno, dibujar. Muy bien. 1, 2. En la ecuación de abajo tenemos el coeficiente de y, es 1 y posteriormente 3. Tenemos un vector de 2 filas y 2 columnas, que va a ser igual a un vector columna de 2 números, 4 y 5. Entonces, esta ecuación la estamos expresando en forma matricial. Entonces, cuando hablamos de matrices, estamos hablando de un arreglo de números, los cuales pueden estar en forma vertical, horizontal o como podemos ver en el caso de la, la, lo que está encerrado en el círculo rojo, podemos ver una matriz de 2 columnas y 2 líneas. Y de esa forma las matrices pueden tener dimensiones muy variadas. Pueden ser como en este caso de 2 filas y 2 columnas, estaremos hablando de una matriz que es 2 por 2. 2 filas y 2 columnas. En el caso de la matriz que está arriba, la matriz que está la primera, tenemos ¿cuántas filas? 3 filas y una columna. 3 por 1. La matriz que está más abajo tendrá una fila, 3 columnas, 1 por 3. Entonces, de esta forma, podemos catalogar a las matrices, ya sea que sean cuadradas, es decir, que sean 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, o como elementos que son una columna o una fila.
Entonces, de esa forma es como se tienen a las matrices. Simplemente es un arreglo de números. Y dado esto que acabamos de mencionar, se tiene que los cuadros de oferta-utilización van a ser un conjunto de matrices donde cada uno de los elementos de estas matrices van a describir cantidades, van a describir montos con respecto a los sectores económicos. Esto va a quedar muy claro cuando entremos a la página del INEGI y podamos ver los cuadros de oferta y los cuadros de utilización para de esa forma entender cómo se dan los flujos en la economía. Ahora, dicho esto, voy a proceder a borrar las anotaciones que se hizo. Borrar todos los dibujos. Bueno, y continuamos con la explicación teórica. ¿Qué muestran los cuadros de oferta-utilización que están en forma de matrices? Lo que muestran es la disponibilidad de bienes y servicios. Estamos hablando de la oferta. ¿Cuántos bienes y servicios están disponibles en una economía? Y como contrapartida, la utilización, es decir, ¿cuál es el destino de estos bienes y servicios que están disponibles en la economía? Los podremos, por ejemplo, eh, ver desde el punto de vista que pueden ser insumos de la producción de otros bienes o pueden ser parte de la demanda final de los grandes agentes económicos. Vamos a hablar en este caso de el consumo de las familias, el consumo de gobierno, la inversión de las empresas, es decir, vamos a hablar de la formación bruta de capital fijo, en general estaremos hablando de inversión total y las exportaciones. Y también hay que, en una cuenta separada estaremos viendo a la variación de existencias, es decir, podemos denominar la inversión indeseada. Entonces, lo que se va a mostrar a través de estos cuadros de oferta y utilización es la relación de sectores de demanda intermedia y demanda final. Entonces, estaremos viendo cómo es que algunos sectores pueden proveer insumos a otros sectores. Pasamos al siguiente cuadro. Algo que ya habíamos estado mencionando. ¿De qué se compone la demanda final? La demanda final está compuesta por, y traten de pensar en la identidad del ingreso nacional, la identidad de la renta nacional. La identidad de la renta nacional, recuerden, nos dice que el PIB es igual a consumo más gasto de gobierno más dividiendo la inversión en sus dos grandes elementos, formación bruta de capital fijo y más variación de existencias más exportaciones netas. Es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Entonces, en una economía, recordemos que las exportaciones netas se dividen en exportaciones menos importaciones. En el caso nacional, vamos a considerar que hay una parte de la producción que se dedica a su comercialización en el sector externo. Entonces, de esta forma, recordando el método de el gasto, ¿cuáles son el gasto de los agentes económicos? Está definido por por la demanda final del consumo privado, el consumo de gobierno, la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias, que ya sabemos que es el cambio en inventarios, cambio en bienes que están en proceso de producción, también entrará dentro de la categoría de variación de existencias, por ejemplo,
bienes que se consumen una sola vez. Estaremos hablando de el armamento que posee la Defensa Nacional y también el ganado. Y por último, la discrepancia estadística. Entonces, hay que mencionar que son cuadros de oferta y utilización, es decir, va a haber cuadros que se dedican a representar la oferta y cuadros que se dediquen a representar la utilización. De esta forma, se pretende que haya un equilibrio, es decir, que la oferta iguale a la utilización en una economía. Como vamos a ver más adelante, cuando entremos a la página del INEGI, lo vamos a ver en esta clase, los productos se van a representar en filas y las actividades económicas en columnas. Entonces, como hemos dicho, son matrices. Entonces, es un arreglo que está compuesto por filas y columnas de cantidades, de magnitudes. ¿Para qué sirven estos cuadros de oferta y utilización? Los cuadros de oferta y utilización sirven para la determinación de la producción nacional y al mismo tiempo nos da un desglose de los componentes de la demanda intermedia y la demanda final. Cabe hacer notar que estas cuentas son de carácter nacional y se generan cada 5 años. Entonces es de esperar que tal vez cada 5 años es que se tenga nuevos cuadros de oferta y utilización. Vamos a borrar lo anotado. Y continuamos con la siguiente diapositiva. Debe cumplirse una identidad básica. Esta identidad básica va a garantizar el equilibrio. El equilibrio va a consistir en que todos los recursos totales igualen a los usos totales. Estamos hablando de la oferta y de la utilización. Va a haber equilibrio cuando la oferta iguale a la utilización. Y estaremos hablando de la oferta total de la economía total a precios de comprador, que debe ser igual a la utilización total de la economía total a precios de comprador. Entonces, el equilibrio estará valorado a precios de comprador. Para ver el detalle, el desglose de esta identidad, a continuación tenemos cómo es que se desagrega esta oferta total de la economía y esta utilización total de la economía. Como podemos ver, voy a borrar las anotaciones. Ya está. Como podemos ver, tenemos la matriz de producción de bienes y servicios de la economía a precios básicos. Los precios básicos no es más que el precio que recibe el productor una vez que ya se ha considerado impuestos y subsidios. Es el precio que reciben los productores de los compradores una vez que ya se ha considerado impuestos y subsidios. La matriz de producción de bienes y servicios de la economía, vamos a ver que se incluye el vector de importación de bienes y servicios, valorados a precios CIF. Vimos previamente, cuando estábamos viendo, por ejemplo, la cuenta corriente, cuando hacíamos una distinción entre aquellos actividades que corresponden a turismo y aquellas actividades que corresponden a excursionismo. Hablábamos sobre una nota con respecto a los precios CIF y precios FOB de las exportaciones. ¿Alguien puede recordar a qué hacíamos referencia cuando hablábamos de precios CIF y precios FOB del comercio?
Compañeros. Amanda Hernández. No recuerdo, profe, la verdad. Bueno, cuando hablamos de precios CIF, hablamos sobre precios del comercio internacional que incluyen seguros y fletes. Los precios FOB no incluyen seguros y fletes. Esa es simplemente la diferencia. En términos prácticos, cuando pensemos en la importación de bienes. La importación de bienes implica la compra de bienes en otro país. Cuando se compran los bienes en otro país, hay que hacerse cargo del transporte de esa mercadería para que llegue a nuestro país. Cuando la transacción de importación implica el flete, es decir, el costo del transporte de esa mercadería a territorio nacional al mismo tiempo de los seguros que implica, estamos hablando de precios CIF. Pero la mercadería puede simplemente entregarse en la frontera del país, es decir, en el país de origen, se entrega la mercadería en la salida del país y los comerciantes se pueden hacer cargo de sus propios fletes o de sus propios seguros y de esa forma se les entrega la mercadería en frontera y el transporte corre por parte del importador. Entonces, simplemente podemos decir que CIF implica fletes y seguros y FOB no. Hecha esta precisión, vamos a continuar con los elementos, ¿no es cierto? Que nos dice que es el vector de importaciones de bienes y servicios valorados en precios CIF. Ahora sí ya sabemos qué es precio CIF, ¿no? Aquellos precios que incluyen el costo del transporte y seguros relativos al transporte de estas mercancías. También tenemos el vector de márgenes de comercio de bienes de origen doméstico e importado de la economía total. Tenemos el vector de márgenes de transporte de bienes de origen doméstico e importado de la economía total. El vector de impuestos sobre bienes y servicios. Cuando hablamos de vector, estaremos hablando de un vector que puede ser fila o que puede ser columna. Cuando hemos visto hace un momento el concepto de matriz, que es un arreglo de números, hemos visto que algunos elementos pueden ser solo una columna o solo una fila. Cuando estamos hablando de ese tipo de matrices, estaremos hablando de un tipo de matriz que puede llamarse como un vector. Una matriz que ya tiene más columnas y más filas, hemos visto que si tiene exactamente el mismo número de filas y columnas, estaremos hablando de una matriz cuadrada. Entonces, estaremos hablando ahora del vector de impuestos, estaremos hablando ya sea de una fila solamente o de una columna solamente sobre bienes y servicios netos de subsidios de la economía total. Posteriormente tenemos a la matriz de demanda intermedia de la economía total, que a su vez se le suma el vector de consumo privado de la economía total, es decir, simplemente consumo. El vector de consumo de gobierno, estamos hablando de la letra G, el vector de formación bruta de capital fijo, estamos hablando de el aumento de la capacidad productiva de una economía, estamos hablando de instalaciones y de maquinaria, y el vector de variación de existencias. Estamos hablando de todos aquellos productos que han quedado en almacén y que no se han podido vender en las empresas, aquellos productos que están en proceso de fabricación. Estamos hablando en el caso de la defensa nacional, los bienes almacenados de uso de una sola vez, estamos hablando de cartuchos, de municiones y de la ganadería. El vector de variación de existencias de la economía total, el vector de exportaciones de la economía a precios POP, es decir, que simplemente se considera la valoración en frontera de nuestro país y los costos de transporte y de seguros estarán a cargo de quienes compren las mercaderías. Entonces, la valoración FOB no incluye seguros y fletes. Y el vector de discrepancia estadística. Son los elementos que
que se consideran a la hora de tener el equilibrio de los cuadros de oferta-utilización. Bueno, pasemos a hablar en detalle de los cuadros de oferta. Quisiera que pongan atención a estos elementos para que posteriormente puedan ver que efectivamente se corroboran cuando entremos a la página del INEGI. Los cuadros de oferta, ¿qué nos proporcionan? Nos proporcionan información sobre recursos de bienes y servicios que están disponibles para un año corriente. Las columnas mostrarán los sectores, la producción que genera cada actividad económica, importaciones y vectores para conformar diferentes valoraciones. Vamos a ver que eso tiene que ver con impuestos y transporte. Entonces, gracias a estos cuadros de oferta, que es la disponibilidad de recursos, de bienes y servicios de una economía, se puede saber cuánto consumo puede permitirse un país. Dado que estamos considerando tanto la producción nacional como las importaciones, tenemos una idea de cuál puede ser el consumo de un país. Y dada la producción y las importaciones, también se puede tener una idea de el nivel de empleo que puede generarse en una economía, porque el nivel de empleo estará vinculado al nivel de producción de bienes y servicios. Entonces, estos cuadros de oferta nos darán una idea no solamente de los recursos disponibles, sino de cuál es el consumo, dados estos recursos, que puede tener un país. Y como estos recursos implican producción, cuál es el empleo o el nivel de empleo que se puede generar. Hay que mencionar también que la producción nacional más las importaciones constituirán la oferta total a precios básicos. Es decir, los precios, una vez descontados impuestos y subsidios. Aquí tengo la nota, ¿no es cierto? Donde nos dice que los precios básicos son el precio que cobra el productor, menos impuestos, más subsidios por producción o venta. Entonces son precios netos que recibe el productor. Entonces, recuerden estos dos elementos. Simplemente producción más importaciones es la oferta total. Si a esto se agregan los impuestos, se obtiene la oferta total a precios de productor. Si a esto se agregan los márgenes, se obtiene la oferta total a precios de comprador. Entonces, estos elementos van a ser tal vez los que tienen que tener presentes a la hora de ingresar al INEGI. Y vamos a tener la producción nacional, vamos a tener las importaciones, al mismo tiempo vamos a tener un vector columna de impuestos y un vector columna de márgenes, que estarán, como podemos ver, disponibles para cada sector de la economía. Vamos a ver cuáles son esos sectores cuando entremos al INEGI. En términos resumidos, esto es lo que estaría mostrando los cuadros de oferta. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Imagino que no es tan tal vez sencillo, no teniendo a la vista un cuadro de oferta, los elementos que estamos discutiendo. Por eso es que les pido que tengan presente los elementos. La primera columna va a mostrar los sectores de la economía y posteriormente se va a agregar que estos sectores implican una producción, importaciones, impuestos y márgenes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, compañeros? Bueno, dado esto, vamos a continuar con el siguiente elemento, que son los cuadros de utilización de bienes y servicios. Los cuadros de utilización, cabe hacer mención que acabamos de ver los cuadros de oferta, ¿no es cierto? La disponibilidad. Pero ahora vamos a ver el uso. Una vez que ya se tiene la disponibilidad, los cuadros de utilización
Nos dan información sobre el uso de bienes y servicios a precios de comprador. Lo que nos van a mostrar es la estructura de costos de producción de cada industria. Como acabamos de ver hace unas diapositivas, nos decía que se ve los flujos interindustriales, ¿no es cierto? Tiene información del uso de cada producto por destino final. Entonces, esas son las principales características de los cuadros de oferta y utilización. Como esta es la teoría tal vez la necesaria para abordar estos cuadros, hasta aquí voy a dejar la grabación. Y de esa forma vamos a ahora detener la grabación y pasar a una página de el INEGI y ver estos elementos de forma más clara. Entonces,